Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Mónica Yuseli Correa Beltrán. Soy docente de un colegio público en la ciudad de Bogotá y estudiante en formación de doctorado de la Universidad Cuauhtémoc de México. Esta entrevista la vamos a realizar en el marco de la formación dentro de la asignatura Condiciones Sociopolíticas de la Educación y contamos con los aportes de la compañera Jamie Paola Correa, quien también tiene experiencia docente en colegios públicos de Bogotá, psicóloga de profesión y se desempeña como orientadora escolar en una institución también de carácter oficial. Bienvenida Jamie, gracias por apoyarnos en esta discusión. Buen día para todos, muchas gracias por esta cordial invitación. Bueno, para comenzar me gustaría que nos contaras, según tu experiencia, cuáles crees que son las problemáticas o los desafíos más recientes que se presentan en la educación actualmente. Bueno, pues básicamente podríamos fijarnos que quizás el mal o inadecuado manejo de la inteligencia artificial que están teniendo los estudiantes, digamos que el acceso a redes sociales a tempranas edades sin supervisión y acompañamiento efectivo familiar. Ese acompañamiento, por supuesto, tampoco se ha dado en toda la dinámica escolar de los estudiantes, conflictos sociales también entre ellos, consumo de sustancias ilícitas o de sustancias psicoactivas, algunas brechas, digamos que socioeconómicas que no permiten el acceso de todos los estudiantes a las mismas herramientas como para generar igualdad en el desempeño o en la formación académica. Pues básicamente como esas en general. Bueno, muchas gracias. A propósito de todas esas problemáticas que nos has mencionado, conviene mencionar también algunos aspectos que trae a colación Carmen Pellicer en su artículo titulado Políticas educativas que construyan sistemas educativos eficientes, pertinentes y transformadores. Este artículo está publicado en la revista Los desafíos de las políticas educativas de la TAM, que es de la región de Latinoamérica. En este texto, ella menciona, pues digamos que ese uso excesivo de la tecnología y de las pantallas viene derivado de la pandemia que sufrimos todos recientemente Sí. y pues eso nos obligó en parte a vincular estas pantallas a todos los sectores, incluido el educativo. Es verdad, de alguna manera casi que fuimos obligados a vincular la tecnología y el uso de las pantallas de forma permanente en el tiempo de pandemia, pues fue, digamos que el recurso que teníamos la mayoría, por decir que, pues sin olvidar esas brechas que se presentan en nuestra sociedad, pero fue el primer, la primera opción para podernos como formar o continuar con ese proceso educativo frente a las pantallas. El asunto es que eso pues se volvió constante en esa época y no se ha olvidado, se continuó con eso, incluso aumentó el uso de las pantallas, lo que pues limitó otro tipo de relaciones sociales que también afectan la dinámica del desarrollo en la escuela. Y además que hoy en día los chicos o los estudiantes aumentan ese uso y no precisamente para fines educativos, que es lo que pues empieza también a generar esa brecha grande entre la motivación por la academia y otro tipo de experiencias que a través de las redes y las pantallas pueden empezar pues a tener estos estudiantes. Bueno, y a propósito de esta reflexión que hacemos de manera general, ¿tú cuáles crees que son como de esas problemáticas las más cercanas o las más visibles en el entorno educativo más próximo de la institución? Pues yo pensaría que podemos resumirlas como en tres grandes aspectos. Primero, indiscutiblemente, ese uso inadecuado de la tecnología, de las pantallas, de las redes, bueno, de todas las herramientas digitales, esa falta de ese acompañamiento parental o familiar que pues ahorita en este momento tienen los estudiantes y los conflictos sociales que no, pues digamos que permean la escuela. Y desafortunadamente lo que presenta hoy por hoy la escuela es que esas recargas de todas esas problemáticas personales que tiene el estudiante caen en la escuela. Y eso sí o sí genera un cambio o una afectación
bien sea de manera positiva cuando los factores favorecen al estudiante o de manera negativa cuando no lo son. Y en la escuela tenemos que empezar a lidiar de alguna manera o a manejar esas situaciones buscando apoyar siempre como esa formación integral. Bueno, entonces podemos ver que esta realidad se alinea un poco con las recomendaciones y las evidencias del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que colocaron como en el informe de la Declaración de Santiago, en donde mencionan que es importante que la educación se enfoque en la recuperación de aprendizajes, ya que la pandemia pues afectó mucho esos procesos, y pues obviamente mencionan que la educación en América Latina está enfrentando una de sus peores crisis de los últimos 100 años. Eso también lo encontramos en el artículo que previamente ya mencionamos. Pues sí, eso es indiscutible, porque efectivamente, o sea, dentro de las realidades que se han dado en la pospandemia, en el aula los docentes nos hemos fijado de los cambios y las brechas tan grandes que hay en los procesos cognitivos y de desarrollo académico de los estudiantes. Dentro de ellos, pues ya hemos mencionado como muchas de las dificultades que hay, pero eso, pues básicamente es el reto de hoy, ¿no? El cómo buscar esa mediación entre los métodos que utilizábamos generalmente para el desarrollo personal, el interactuar con el otro antes de la pandemia y cómo vincular ahora esas nuevas tecnologías y esa nueva realidad de los estudiantes para que junto a eso pues pueda superar esas brechas académicas y educativas que estamos enfrentando. Bueno, en ese sentido, Jamie, ¿cómo crees que debamos priorizar la atención de todas estas problemáticas que se presentan? Pues como te estaba mencionando, efectivamente la escuela está cargada de muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, pues en la cotidianidad y en el diario vivir, ¿qué se prioriza? Pues generalmente se aborda primero toda la situación que tenga que ver con el bienestar integral del estudiante. Cuando de pronto sus condiciones físicas o su salud integral, psicológica y emocional se ve afectada, eso es lo primero que se aborda en la escuela. Luego de ello, pues abordamos el contexto familiar, en donde pues llamamos a los familiares acudientes a revisar cuál es el bienestar del estudiante, se revisa incluso hasta cuáles son sus cubrimientos a nivel salud y de otras dependencias. Y por último, como que se aborda esa parte académica, ¿sí? Desafortunadamente, pues la naturaleza de la escuela es la formación académica, pero debido a esas dificultades sociales que se presentan, pues estamos dejando eso como en segundo plano. Y eso, por supuesto, pues afecta ese desarrollo académico de toda la comunidad educativa, de todos los chicos. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que mencionas, sería importante pensar en cuáles serían las alternativas o las maneras de abordar esas situaciones, no atendiendo a lo que, digamos, toca hacer, sino a lo que idealmente debería hacerse para atenderlas. Pues básicamente, desde mi percepción, pensaría que es indiscutiblemente necesario que se piense en una política pública pues nacional, en donde se den unas directrices para buscar esa articulación en el trabajo desde el contexto personal del estudiante, su familia, incluso sector salud, para atender esas dificultades que tiene el estudiante a nivel personal, para que esas otras articulaciones apoyen eso de manera conjunta, con responsabilidades compartidas, para que la escuela se ocupe de lo que realmente es su naturaleza, que es esa formación académica. Si existiera esa política pública en donde cada uno tiene sus responsabilidades y hay esa articulación colaborativa, pues digamos que la brecha educativa se reduciría en la medida que hay esos apoyos, ¿sí?, a nivel personal. Y en cuanto pues justamente a ajustar esos aprendizajes, sí tenemos que, digamos que buscar ese seguimiento tecnológico, ¿no? El aprovechar todas esas herramientas digitales, la innovación educativa, todas las estrategias como que nos da la red, que incluso el Estado ha generado para esas vinculaciones y reducir esas brechas digitales
incluso en estos chicos que son ahora nativos digitales, pues eso nos sirve, esas herramientas nos sirven en la medida que siempre esté el docente mediando, formando, orientando todo ese proceso. ¿Para qué? Para que todas esas herramientas pues lleven a ese fin último que queremos, que es esa formación integral y adecuada del estudiante. Y para eso sí o sí se necesita que todo el tiempo el docente se esté formando en todas esas herramientas para que pueda llegar al aula pues con todo eso para poder orientar al estudiante de la manera más pertinente. Bueno, muchas gracias. En eso, digamos que podemos empezar a reunir a manera de conclusión que debemos buscar atender las recomendaciones que nos hacen en el informe de aprendizaje. El aprendizaje no debe esperar, lecciones para América Latina y el Caribe a partir de la prueba PISA, que está también citado en el artículo que inicialmente mencionamos de Pellicer. Allí se mencionan 3 aspectos urgentes que se deben atender en la educación en América Latina. Uno de ellos, pues, es justamente la recuperación de los aprendizajes post pandemia. El otro es, pues, obviamente, recuperar también el tema de la atención del índice de deserción en la escuela, que es otro índice que también ha estado muy alto. Entonces es importante pues tener como en el radar esos índices para empezar a atender esas situaciones externas que permean la escuela y llegan a generar esas dificultades de aprendizaje. Y pues muy importante que atendamos desde las naciones los recursos necesarios para el sector de educación y se pueda financiar cualquier tipo de programa que busque como atender estas situaciones. Para ello pues vale la pena rescatar que por ejemplo en Colombia, a pesar de que en Latinoamérica todavía se tiene el índice muy bajo en inversión en el sector de educación, vale rescatar que en Colombia durante el periodo 2022-2026 bajo el liderazgo del presidente Petro, pues el sector de educación alcanzó un porcentaje altísimo en cobertura a nivel de educación superior, llegando casi al 97% y un presupuesto histórico en este sector del 88.2 billones de pesos. Entonces es importante que nosotros como nación permanezcamos en la intención de asegurar la permanencia, en la intención de mejorar la calidad educativa y pues muchos docentes también esperamos que esto continúe en esta línea porque además la formación educativa para los docentes que orientan esos procesos pues ha sido también permanente desde el Ministerio de las TICs, también se han generado capacitaciones en ese sentido. Entonces pues lo ideal es que continuemos priorizando la calidad, priorizando el bienestar de los estudiantes y buscando esa formación integral. Muchas gracias Jenny por los aportes y pues esperamos seguir en esta formación permanente. Sí, pues muchas gracias también por el espacio y de verdad que la reflexión final que nos dejan como todas estas análisis es que sí se necesita ese interés del Estado por priorizar como ese sistema educativo de la base hasta la educación superior para que las brechas pues a nivel generacional poco a poco se vayan reduciendo. Gracias por el espacio y por la invitación.